tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos todos los veteranos a los nuevos de hoy. Es un gustazo para nosotros que estéis aquí. Y no tanto por, a lo mejor, un afán de saber, conocer y atender unas explicaciones acerca de un pasaje de la Sagrada Escritura, como puede ser este año el Evangelio de San Juan, cuanto por el bien que nos va a hacer como cristianos. ¿Por qué? Porque todo lo que se trate de ver, vivir y gustar la palabra de Dios edifica. A cualquier cristiano le edifica. ¿Cuántos de verdad buscan solo leer, empaparse o leer despacio de una manera delante del Santísimo de la palabra de Dios? Pues nosotros en este ejercicio semanal nos viene de maravilla. Nos viene de maravilla por eso, por el valor propio de la palabra de Dios. Y segundo, porque entre hermanos podemos hablar, compartir, preguntar lo que podamos necesitar. Os dije la semana pasada que habitualmente el curso lo estaré dando yo, pero no solamente lo voy a dar yo, sino que habrá días que me sustituirá Luis, nuestro vicepresidente y tesorero, yo soy el presidente, como sabéis, o algún otro hermano coincidiendo con algún ciclo fuerte de la historia eclesiástica de la Iglesia. O dicho de otra manera, allá por Navidad hablaremos de Adviento, de Navidad, en mayo pues es propio hablar de la Virgen y pues por ejemplo por Semana Santa también, bien porque veamos la Pasión de Cristo, bien porque veamos el sentido de la Cuaresma. O sea, dicen en mi pueblo, yo soy de Castilla, de Ávila, sin salirse de la parva todo es trillar. ¿Lo entendéis todos o no? La parva es donde se pone la mies, ¿no? Y circular con los animales por encima de la parva para que desmenucen el grano y separar luego el grano de la paja, es la parva. Entonces da igual con la parva, hacer así, que así, que así. Sin salirse de la parva, todo es trillar. Entonces, sin salirnos del tema general del conocimiento de la palabra de Dios, todo es ganar, todo es aprender. Y este año nos hemos puesto como propósito el conocer mejor el Evangelio de San Juan. Me preguntaba uno de vosotros antes de empezar, ¿por dónde íbamos del Evangelio de San Juan? Por ningún lado. Todavía no hemos empezado a desmenuzar el Evangelio. Estamos con unos preliminares, un conocer quién es San Juan, cómo escribe, para qué escribe, el ambiente. Eso no quiere decir que no nos van a leer alguna cita, y que puede ser de San Pablo o de San Mateo, ¿eh? Así que estad atentos, ¿no? Sin duda Juan, apóstol, como sabemos, estuvo presente en la cruz, recibió a María por madre, corrió al sepulcro con Pedro, etcétera, etcétera. No se puede dudar con sobriedad que no se trate de uno de los 12 discípulos de Jesús, el discípulo amado, para más señas. Lucas, al dar la relación de los apóstoles, primero dice que de los discípulos eligió a 12, que dio el nombre de apóstoles. Y ahí se mencionan los hermanos Pedro y Andrés y Juan y Santiago. Y también sabemos del autor que no era de los pobretones, sino que tenían un pequeño negocio familiar, eran autónomos, tenían jornaleros. Dice el Evangelio de Marcos, esta voy a leer yo hasta que cojáis carrerilla, ¿vale? Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca reparando las redes. Al punto los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus jornaleros, se fueron con Jesús. Digamos que era una industria familiar.
Tal vez, con conocimientos de Jerusalén, es Juan el que facilita a sí mismo la entrada de Pedro en casa de Caifás la noche del prendimiento, pues dice que era conocido del pontífice. Por cierto, ¿conocería todo el mundo el parentesco entre los pontífices? Es notable que solo él conocería todo el mundo el parentesco entre los pontífices. Y es posible que el zorro de Anás, como lo denomina San Juan, era el pontífice, pero no el que reinaba, sino el que ya había sido. Su yerno Caifás era este año el sumo pontífice. Y los soldados de la tropa, con su comandante y los guardias judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Le llevaron, fijaros el detalle de Juan y de conocedor del tema, le llevaron primero a casa de Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. O dicho de otra manera, el que partía el bacalao era el viejo. Entonces vamos a decírselo primero a Anás, aunque luego vayamos a ver al sumo pontífice, que es el que corresponde, Caifás. Fecha del Evangelio. Pues ni antes del año 70, ni después de finales del siglo I. Así que nos movemos entre el 70 y tantos y el 90 y tantos o 100 de nuestra era. ¿Por qué esta hipótesis? Mirad, en el año 66, una sentencia imperial quita derechos a los judíos, principio de la tragedia, por pedir el procurador romano Floro 17 talentos de impuestos del templo. Se mofan de él, pidiendo limosna para el productor, y Floro, que se enfada un poquillo nada más, se carga a más de 3.000 judíos, incluidos mujeres y niños. Así se la gastaba el bueno de Floro. La cosa empeora, pues los judíos responden asesinando a la guardia de Masada y surgen desórdenes por doquier. Enterado Nerón, tras el fracasar Gallo, gobernador de Siria, encomienda la campaña a Vespasiano. Este Vespasiano es Tito Flavio Vespasiano. Ha pasado la historia como Tito. El año 67 organiza Tito Vespasiano el sitio a Jerusalén. Muere Nerón y en Roma, cansados de los descendientes de Julio, en 10 meses conocen 3 emperadores, Galba, Otón y Vitelio, y Roma proclama emperador a Vespasiano, dejando la conquista de Jerusalén en manos de su hijo Tito. Y en agosto del año 70, acordaos de esta fecha, tras 5 meses de asedio y con más de 1 millón de muertos, desaparecen los judíos como nación. Se arruina el templo y desaparece propiamente como pueblo en el año 70. Y sabemos de Juan que era tan anciano que había pie para suponer que no moriría. Os recuerdo la cita que leíamos el lunes pasado y leímos en Juan 21:20, repito. Por eso corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho que no moriría, sino, si yo quiero que éste permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti? Así se explica que muchas de las citas las de Juan en pasado, en pretérito imperfecto. Por ejemplo, digo algunas. Distaba Betania de Jerusalén unos 15 estadios. Pasó al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Así es, los que habéis visitado Tierra Santa, si queréis ir al huerto de los Olivos, hay que pasar el torrente Cedrón. Está justo en la otra loma. En el lugar donde le crucificaron había un huerto y un sepulcro nuevo. Da detalles. Es como un gran historiador. Que los sinópticos escritos antes de la ruina hablan contra escribas, fariseos, saduceos, por ejemplo, aquello de hay de vosotros, maestros de la ley, fariseos, hipócritas.
Pero Juan habla de los judíos en general, si no en un tono despectivo, sí completamente aséptico. ¿Por qué? Pues porque le importa un comino, ya a estas alturas los judíos han desaparecido como pueblo. Dice, por ejemplo, en otro pasaje, por eso los judíos comenzaron a murmurar de Jesús porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Esto cuando hable en el capítulo 6, que lo veremos que es precioso, el discurso del pan de vida, que ya os lo anticipo, que es digno de recordar y de no perder ni un versículo. Le tengo que darlo a mí, le tengo que darlo a Luis, no desperdiciéis nada. O por ejemplo, cuando la expulsión de los vendedores del templo, los judíos le preguntaron, no dicen ni los fariseos, los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de que tienes autoridad para actuar así? Por eso los judíos tenían aún más ganas de matarle, porque no solo no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Ahora se comprende que cuando los sinópticos escriben y cuentan otro detalle más, por ejemplo, el prendimiento, al citar de tirar de espada, no digan quién tiró de espada, ni a quién le cortaron la oreja, sino que ahora ya Juan escribe, sin ser los judíos propio pueblo, sin autoridades, y muerto Pedro ya no le importa descubrir quién fue, y él dirá, en esto, uno de los que estaban con Jesús, esto por lo que hace a los sinópticos, en esto uno de los que estaban con Jesús sacó una espada y cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Esto lo dice Mateo, que es inmediato a la vida y a los hechos, no Juan, que escribe mucho después. Y él dice en el capítulo 18, entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, criado del sumo sacerdote. Nos vamos dando cuenta ya de estas cositas, de estos detalles, que hasta el propio análisis reposado del texto te da media explicación. ¿Veis cómo lo cuenta Mateo, hablando del hecho de Pedro y de cortar la oreja? Y veis cómo lo cuenta San Juan, ¿no? Pero por el papiro Reinland, que os di el otro día, sabemos que hubo de escribirse antes del primer decenio del siglo II, luego finales del siglo I. Todo esto no debe extrañarnos, sobre todo si tenemos en cuenta la afirmación de Clemente de Alejandría. Os decía que era el siglo II, III, lo veíamos el lunes pasado. ¿Qué dice Clemente? Lo divino de Jesús en los sinópticos está oculto y se manifiesta en teofanías misteriosas, el Tabor, el bautismo de Jesús. En Juan es la divinidad como visible permanentemente por los creyentes en su Evangelio. En los Mateo, Marcos y Lucas, como paralelos o como sinópticos, cuentan generalidad. Juan, que escribe ya mucho mayor y pasado mucho tiempo, te puede dar detalles de este tipo. Y Clemente de Alejandría lo resume en estas palabras. En Juan es la divinidad como visible permanentemente por los oyentes. Dicho de otra manera, cogiendo el Evangelio de San Juan, por arriba, por abajo, por el medio, por donde queráis, aparece Jesucristo Dios. Aparece el Hijo de Dios igual a Dios Padre y aparecerá el Espíritu Santo. Pero claro, ya es en Juan. Estamos, os recuerdo, haciendo crítica interna del texto. Vamos a ver detalles ahora referidos a lugares que dan otro detalle, el de la historicidad y el conocimiento de un testigo presencial, de primera hora y testigo. Juan cita unas 20 ciudades y es importante ver que distingue, por ejemplo, Caná de Galilea
Por ejemplo, dice, al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, un pueblo de Galilea, la madre de Jesús estaba allí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque efectivamente existía otro Caná en el territorio de Aser. Distingue también entre dos Betanias, la aldea de Transjordania, a la izquierda del Jordán, y hace referencia a cuando bautiza, dice, todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Nos deja bien claro qué Betania es. No es donde vivía Lázaro y sus hermanas, sino otro lugar en el que Juan estaba bautizando. Juan Bautista, se entiende, claro. Y la otra Betania de Lázaro y sus hermanas, dice en 11.1, o sea, del propio Evangelio suyo. Un hombre llamado Lázaro había caído enfermo. Era natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Y da detalles. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. No necesitamos ir a Tierra Santa ni que nos lo diga el guía que nos toque, por muy bueno que sea. Basta abrir el Evangelio y ver si eso que nos están contando se corresponde o no con la realidad. Efectivamente es así. Y allí se venera la tumba de Lázaro y está pues cerquita de Jerusalén, como unos 3 kilómetros. A veces, cuando Juan cita ciudades y lugares, da detalles, pero de un valor enorme cara a la historicidad. Por ejemplo, cuando habla de donde Juan bautizaba, dice, había mucha agua. Detalles como darnos al lugar el nacimiento de Pedro, de Felipe o de Natanael. ¿De dónde eran estos? ¿Os acordáis? ¿De Betsaida? ¿Por qué lo sabemos? Por Juan. No solo cita a Sicar de Samaria y el conocido problema de enemistad entre judíos y samaritanos, sino con detalles como que el pozo es muy hondo. Ya llegaremos al capítulo 4. A mí me chifla, me encanta. Yo creo porque tengo un grato recuerdo de cuando yo era chaval, cuando yo estaba estudiando en Burgos la FP, porque se anunciaba, recuerdo los carmelitas que estaban cerca de la escuela, para aquella Cuaresma, una conferencia dada por un carmelita que decía diálogo de amor junto a un pozo. Y estuvo desarrollando el conferenciante toda esta entrevista de Jesús con la mujer samaritana, con lo de los 7 maridos, precioso. La conferencia no era para no perder detalle, ¿no? Pero el hecho ese no nos consta, ni sabemos, ni tenemos por qué saber que era el pozo, según ella, de Jacob, su padre. Lo que sí nos dice Juan es que era muy hondo, que no se podía coger el agua así. Había que tener una cuerda o un algo para lanzarlo y poder coger el agua. Tiberíades, por ejemplo, importantísima ciudad, ¿verdad? La hemos oído muchas veces. Pues no es nombrada por los sinópticos. Fue fundada entre el 17 y el 22 de nuestra era por Antipas, en honor al emperador Tiberio, y aunque llegó a ser capital de Galilea, en el 61 Nerón se la regaló a Agripa II. La Misná y el Talmud de Jerusalén se completaron allí, y allí residieron sabios y rabinos renombrados, y allí, como más detalle, se reunía el Sanedrín. Juan menciona. Después de esto, Juan se fue a la otra orilla del lago de Galilea, y dice, también llamado de Tiberíades. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberíades a un lugar cerca de donde habían comido el pan después de que el Señor diera gracias. Y después de esto, Jesús se apareció otras veces a los discípulos a orillas del lago de Tiberíades. ¿Ves? Que él lo nombra más de una vez, da las razones y detalles relacionados con la ciudad de Tiberíades. Sabemos que fue después del año 70, cuando ciertamente Tiberíades fue importante para los judíos. No estaba dando esto
a favor de que el autor escritor es posterior al año 70, pues obviamente, otra vez, gracias a esta crítica interna, podemos deducirlo. Perea, y dice el capítulo 11, por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Cuando ya estaban las cosas feas, a punto de consolidarse la entrada en Jerusalén y la pasión, nos cuenta esto San Juan. Y ciertamente se sabe, no, me he saltado un pasaje, el conocido caso de que Galilea era despreciada, dice Juan en el capítulo 7, le respondieron, ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no ha surgido ningún profeta. Es un evangelio buenísimo para leerlo con un lápiz en la mano. A ver, ¿cuándo ha dicho esto? ¿Por qué dice esto? Todo esto que estamos viendo nosotros es crítica interna pura y dura. Cuando narra lo que los judíos contestaron a Jesús cuando expulsó a los vendedores del templo, ¿no? Ya lo recordamos todos, que hizo como un azote de cuerdas, que habría miles por allí repartidas por el suelo, y espantó al ganado y todo aquello, ¿no? Pues le dijeron los judíos, 46 años tardaron en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Y ciertamente, se sabe que habían tardado 46 años en levantar el templo. Vaya detalle de historicidad en el Evangelio de Juan. Tampoco es nuestro interés aburriros aportando cita tras cita, que hay cantidad, pero encontramos realidades tangibles. Hay como un interés en Juan en enseñárnoslo así. Habla sobre hechos objetivos, hechos constatables. En las bodas de Caná, los servidores sí sabían de dónde sacaron el nuevo vino, pero el maestresala de los demás no. Y el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Nosotros podríamos deducirlo. Es decir, ¿por qué se extraña de que tiene un vino súper guay ahora el maestresala? Porque no tenía ni idea. No tenía ni idea. Y lo que observa que es un vino buenísimo, y lo único que le dice al novio, porque lo dejas para tarde, haberlo puesto lo primero, ¿no? Pero Juan nos dice de dónde había saciado. Cuando sana a distancia al hijo de aquel oficial, el padre comprobó la hora y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre se dio cuenta entonces de que a esa misma hora le había dicho Jesús, tu hijo vive. Impresionante otro detalle, el de la descomposición de Lázaro, que asusta a su hermana la que se percata, y le dice, Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, seguramente que ya huele, porque hace 4 días que murió. Nos podíamos imaginar que Lázaro ya estaba pocho, pues llevaba 4 días muerto, pero nos dice explícitamente Juan, haciendo el comentario. Más aún, hechos históricos reales, sí, pero que elevan y facilitan al creyente a que percibamos la gloria de Dios hombre, de Cristo Jesús. Dice en la cena, este detalle es para la oración. Judas, tomó aquel trozo de pan y salió enseguida. Y añade, era de noche. En este era de noche hay algo más que definir que ya se había puesto el sol, sino que era de noche, cierto. Pero ¿qué noche? Dice un poquito más adelante, en el mismo capítulo 17, entró en él Satanás. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en su corazón.
Analizando los sinópticos, parece que la predicación de Jesús duró unos meses y también se dirigió solamente a los sencillos y casi todo en Galilea. Gracias a Juan sabemos que no, que su vida pública duró 3 años, o al menos 2 años y pico, pues habla de su participación en 3 Pascuas. Y la Pascua se celebraba anualmente, que acababa de pasar, serían 3, que estaba próxima a la anterior, pues serían 2 meses y pico por lo menos. Parte de 3 años, porque él vivió 3 Pascuas. Vemos que se las vio en Judea, más en concreto en Jerusalén, con los sabiondos de su tiempo, escribas, saduceos, fariseos, que conocían las Escrituras a dedillo. Y allí dijo los grandes y profundos discursos y comprobestia. Y se extrañaban de su saber. Sigo leyendo, verdad que os estoy dando vacaciones, que es que así avanzamos, ¿no? Hacia la mitad de la fiesta entró Jesús en el templo y comenzó a enseñar. Los judíos admirados decían: ¿cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? Jesús les contestó: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Ahí os queda eso. Sabiondos, los que más saben. Ahí os queda eso. No sabéis de dónde vengo, les decía, y por eso moriréis en vuestro pecado. Pero conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este pasaje de la Escritura súper conocido y que se ha usado en tantas ocasiones en la cultura, básicamente en la cultura. Muchos libros de educación hablan de esto, pero sobre todo de fe, de religión. ¿Qué le hace a un hombre libre? ¿Qué te hace a ti y a mí andar con la cabeza alta y libre? El saberse hijo de Dios, el tener la certeza de dónde vengo, a dónde voy, y que no me ata nada, por muchos bulos que levanten, por muchas mentiras que cuenten, por muchos Facebook que se inventen. Vale para hoy, para mañana y para cuando pase el TikTok y cualquiera de las redes que ahora están en boga. Por cierto, fuente de mentiras de incógnito. Definición de Adolfo, ¿no? La verdad. Lo digo, tened mucho cuidadito con lo que leemos en internet. Que al lado de cosas preciosas hay basura. Pero sobre todo y muy frecuentemente hay maldad, pero sobre todo maledicencia. Que si vino, que si fue, que si no pusieron mano, que vaya vestido, que no, pues sí que, etcétera, 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 etcétera. Y ahí se ceba toda lo que llamamos las redes. Os decía, hablando de la libertad, seréis libres, ¿no? La verdad os hará libres. Juan se acordaba, ya anciano, hasta la hora de su primer encuentro con Jesús. Iba con Andrés, el hermano de Pedro. Yo siempre digo los hermanos pequeños. Yo creo que Pedro era mayor que Andrés y creo que Santiago también era mayor que Juan. Eso es que me lo he imaginado yo. Pero yo siempre le llamo a este pasaje los hermanos pequeños. Sobre todo porque son discípulos ya, antes de Juan el Bautista. Y su primo, San Juan Bautista, le repasa los 2 primeros discípulos. Se los pasa a su primo Jesús. Dice el pasaje que os digo, que se acuerdan de la hora, Jesús iba con Andrés, el hermano de Pedro. Y dice el pasaje: Maestro, ¿dónde vives? Jesús le contestó: venid y lo veréis. Fueron pues y vieron dónde vivía. Y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. No se le ha olvidado a Juan.
A Juan no se le olvidó el primer contacto que tuvo con Jesús. ¿Dónde moras? Se van con él, pasan el resto del día con él. Un dato imprescindible a tener en cuenta es cuando Juan escribe, a finales del siglo I, como ya hemos dicho, ya habían aparecido las principales herejías cristológicas. Dimos un año aquí cristología, y a mí no me importaría volver a darlo, porque es una asignatura que es básica para nuestra fe. Tener el pleno conocimiento, por un lado, y convencimiento, por otro, de que Jesucristo es Dios, es Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, como dice el credo, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Tenemos todo el credo, ¿eh? Y si alguien no se lo sabe, que coja el catecismo de la Iglesia Católica, que te lo explica con pelos y señales. Yo me gusta recomendar el catecismo de la Iglesia Católica junto con la Biblia, porque en pasajes que puede resultarnos más o menos dificultoso esclarecer en la Biblia, en el catecismo lo encontramos todo palpable. ¿Qué verdades creo? Que han ido venir todo el credo, todas las explicaciones del credo, pero no del credo de los apóstoles solamente, sino que llamamos de los apóstoles porque es el que difunden los apóstoles, sino el de la exégesis después de la primitiva Iglesia, que es el concilio niceno-constantinopolitano. Son los dos primeros, bueno, junto con el de Calcedonia, concilios ecuménicos que sientan las bases de nuestra fe. Solemos decir el credo corto y el credo largo. ¿Por qué el credo largo? Porque entra la definición dogmática de la Iglesia de cada cosa, de todo lo que se ha definido en esos concilios que fueron, el pan y agua de la primera cristiandad, ¿no? Un dato imprescindible a tener en cuenta es esto que hemos dicho antes, que escribe a finales del siglo I. Y ya habían aparecido los primeros errores diciendo que si Cristo no es Dios, es un hombre creado, pero que tiene, etcétera, ¿no? Hay el helionismo, el arrianismo. Ya habían empezado a aparecer las primeras herejías acerca de Cristo, de la persona de Cristo, de cristología. Pues Juan, que vive todavía, va a salir al paso de primeras herejías cristológicas. Los docetistas, por ejemplo, que decían que el cuerpo de Jesús no era real, sino solo aparente, pues encontramos el pasaje de Juan, en el encuentro con la samaritana, en el que, sin pasar de los primeros versículos, vamos a saber que Jesús se cansaba, se fatigaba, tenía hambre, sentía sed. Lo vais a sacar. Llegó así a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob. Había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Cerca del mediodía, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En esto una mujer samaritana, etcétera, ya empieza a contarnos todo lo que es ese pasaje del capítulo 4 con la samaritana, que es precioso también, que no tiene desperdicio, ¿no? Que llega y dice, dame de beber. Amaba, vemos también, a sus amigos. Jesús quería mucho a Marta y a su hermano Lázaro, y agradece la amistad sincera y la unción de Betania, y dirá aquello de déjala, porque estaba guardando el perfume para el día de mi entierro. Otro de las herejías, frente a los ebionitas, que afirmaban que en Jesús era un cuerpo de hombre al que tras su bautismo se le unió la divinidad, Juan muestra al Verbo eterno encarnado, hecho hombre y glorificado. No solo en momentos solemnes,
sino en toda su actuación humana. En él resplandece constantemente su gloria de Dios, Hijo de Dios, igual al Padre. Él es igual al Padre, también de su Evangelio. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas el sábado. Pero Jesús les dice: mi Padre no cesa de trabajar, y yo también trabajo. Y añade: por eso los judíos tenían aún más ganas de matarle, porque no solo no observaba el mandato sobre el sábado, sino además se hacía igual a Dios, al decir que Dios era su Padre. Existía antes de Abraham, y le salen al paso los judíos, ¿no? Yo existo antes de Abraham. Si todavía no tienes 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Y Jesús les contestó: os aseguro que yo existo antes de que existiera Abraham. Y que es persona distinta, pero el mismo ser. En la famosa cita de Juan 10:30, que nos la tenemos que saber de memoria todos. Y además que es fácil de aprenderse. Primero el 1 y luego el 3. 10:30. Capítulo 10, versículo 30 dice: el Padre y yo somos uno solo. O en nuestras traducciones encontraremos: el Padre y yo somos una misma cosa, es lo mismo, ¿no? Y en otro capítulo, en el 14, dirá: Felipe le dice entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le contesta: pero bueno, chaval, estás más perdido que las maracas de la China. No le dice eso, le dice algo parecido: ay, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Y por si queda duda, el que me ve a mí, ve al Padre. Respuesta directa de Jesús a uno de sus discípulos. Podríamos decir muchísimas cosas más de esta introducción, pero si os parece vamos ya con el análisis detallado del texto evangélico. Y vamos a empezar con el prólogo, que es súper importante y que solo con él hay para escribir un tratado de teología. Yo tengo un librote así, que solamente es del Evangelio, el principio, el prólogo del Evangelio de San Juan. Obviamente, si te quieres meter en profundidades, leerlo despacito y coger un lápiz, como hago yo, y subrayar cosas, ¿no? Pero nosotros nos caracterizamos por ser sencillos. Sencillos en nuestra explicación, no dados a grandes teologías, sino de afirmaciones de nuestra fe. Buscamos más que convencer, el dar pautas para el convencimiento. Y más que diplomar a nadie en Biblia, es coger las ganas de agarrar la Biblia y leerla. Eso es lo que más nos pudiera aprovechar a todos. Digo, puede servirnos como un epílogo resumen, una mirada de conjunto, una síntesis de todo el Evangelio, expresado de una manera sublime y de una profundidad grandiosa. Podemos dividirlo, ya para los que tomáis nota, en tres partes. Una, el ser preexistente del Verbo, del capítulo 1 y los 5 primeros versículos. Ahí habla de la preexistencia del Verbo. Segunda parte, la venida del Verbo al mundo, que serían los versículos del 6 al 13. Y tercera, la encarnación e importancia salvífica para los hombres, que sería del mismo capítulo 1, del 14 al 18. O sea, Juan, nada más comenzar, nos eleva a las relaciones íntimas en sus dos divinas personas. Primero. Segundo, relaciones Dios-mundo, todo creado por Él y para Él. Y tercero,
relaciones con el hombre, haciéndose hombre, y notemos que él emplea la palabra carne, que Juan está indicando aquello que se halla unida a lo terreno, a lo pasajero. Por ejemplo, dice en el 3:6, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. El espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Así, el Cristo en la carne ha venido a buscar al hombre pegado a la tierra para elevarlo al mundo celeste y elevará a participar de la naturaleza divina al que coma su carne. Vamos a leer, ya os pongo a hacer deberes. Vamos a leer del capítulo 1, versículos del 1 al 5. O casi no, mejor lo dejamos aquí, ¿eh? No, es que lo leemos hoy y lo explicamos el próximo lunes, mejor lo leemos el próximo lunes y lo explicamos el próximo lunes. Pero sabéis que vamos a empezar ya justo, ahí, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer los primeros 5 versículos. ¿Os parece? Al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios. Esto es, pero déjalo, que lo leemos el próximo lunes, ¿eh? Vamos a empezar por ahí justo. Con ello recién leído lo explicamos. Y como ya tenéis la particularidad de que os he expresado lo que vamos a leer, podéis leerlo en casa y venir con preguntas, ¿ya? ¿Alguna duda hoy? Que has dicho antes de cuando dijo Jesús, el que ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿en qué cita es? Me has hecho muy deprisa y no me has podido voy muy rápido, sí, lo siento. Cuando dijo, el que me ha visto a mí, El que me ha visto a mí al ¿qué cita es? Es la de Felipe, ¿no? No sé, Felipe o Juan. Felipe. El capítulo 4. 14, 8 y 9. ¿Pero qué evangelio? De Juan. ¿Juan 14? Juan 14, 8, 9. Gracias. Tanto tiempo hace que estoy aquí con vosotros y no me conocéis. El que me ve a mí, ve al Padre. Es 14, 8, 9. Y el Padre y yo somos la misma cosa, ¿cuál es? 10, 30. 10, 30. Que hay que sabérsela de memoria, Carmela. Hemos puesto deberes, ¿eh? 10, 30. Voy a hacer una pregunta. Todo lo que está explicando es el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Pero hasta este momento, hasta el final de la clase, no hemos empezado a diseccionar el Evangelio propiamente dicho. Ya, pero le hago esta pregunta Dime. para, a ver, si yo cojo el Evangelio de San Juan y empiezo desde el capítulo 1, lo que se ha estado hablando aquí va a aparecerme en el Evangelio de San Juan. Es que como la señora está haciendo ahora, yo estoy un poco despistada porque No, tranquila, a mí tranquila. esto muy nuevo Tranquila. y estoy un poco. Yo yo de la- por ejemplo, y lo que usted ha dicho, yo sé que me va a costar muchísimo, pero por lo menos tener una idea, que es Claro. de San Juan, y si va a ser de San Juan, empieza en el capítulo 1, Yo- eso es lo que va. Y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre se dio cuenta entonces de que a esa misma hora le había dicho Jesús, tu hijo vive. Impresionante otro detalle, el de la descomposición de Lázaro, que asusta a su hermana la que se percata, y le dice, Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, seguramente que ya huele, porque hace 4 días que murió. Nos podíamos imaginar que Lázaro ya estaba pocho, pues llevaba 4 días muerto. Pero nos dice explícitamente Juan, haciendo el comentario. Más aún, hechos históricos reales, sí, pero que elevan y facilitan al creyente a que percibamos la gloria de Dios hombre, de Cristo Jesús. Dice en la cena, este detalle es para la oración. Judas, tomó aquel trozo de pan y salió enseguida. Y añade, era de noche. En este era de noche hay algo más que definir que ya se había puesto el sol, sino que era de noche, cierto. Pero ¿qué noche? Dice un poquito más adelante, en el mismo capítulo 17, entró en él Satanás. Tan pronto como Judas
tomó el pan, Satanás entró en su corazón. Analizando los sinópticos, parece que la predicación de Jesús duró unos meses y también se dirigió solamente a los sencillos y casi todo en Galilea. Gracias a Juan sabemos que no, que su vida pública duró 3 años, o al menos 2 años y pico, pues habla de su participación en 3 Pascuas. Y la Pascua se celebraba anualmente, que acababa de pasar, serían 3, que estaba próxima a la anterior, pues serían 2 meses y pico por lo menos. Parte de 3 años, porque él vivió 3 Pascuas. Vemos que se las vio en Judea, más en concreto en Jerusalén, con los sabiondos de su tiempo, escribas, saduceos, fariseos, que conocían las Escrituras a dedillo. Y allí dijo los grandes y profundos discursos y con modestia. Y se extrañaban de su saber. Sigo leyendo, verdad que os estoy dando vacaciones, así avanzamos, ¿no? Hacia la mitad de la fiesta entró Jesús en el templo y comenzó a enseñar. Los judíos admirados decían: ¿cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? Jesús les contestó: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Ahí os queda eso. Sabiondos, los que más saben. Ahí os queda eso. No sabéis de dónde vengo, les decía, y por eso moriréis en vuestro pecado. Pero conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pasaje de la Escritura súper conocido y que se ha usado en tantas ocasiones en la cultura, básicamente en la cultura. Muchos libros de educación hablan de esto, pero sobre todo de fe, de religión. ¿Qué le hace a un hombre libre? ¿Qué te hace a ti y a mí andar con la cabeza alta y libre? El saberse hijo de Dios, el tener la certeza de dónde vengo, a dónde voy, y que no me ata nada, por muchos bulos que levanten, por muchas mentiras que cuenten, por muchos Facebook que se inventen. Vale para hoy, para mañana y para cuando pase el TikTok y cualquiera de las redes que ahora están en boga. Por cierto, fuente de mentiras de incógnito. Definición de Adolfo, ¿no? La verdad. Lo digo, tened mucho cuidadito con lo que leemos en internet. Que al lado de cosas preciosas hay basura. Pero sobre todo y muy frecuentemente hay maldad, pero sobre todo maledicencia. Que si vino, que si fue, que si no pusieron mano, que vaya vestido, que no, pues sí que, etcétera, 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 etcétera. Y ahí se ceba toda lo que llamamos las redes. Os decía, hablando de la libertad, seréis libres, ¿no? La verdad os hará libres. Juan se acordaba, ya anciano, hasta la hora de su primer encuentro con Jesús. Iba con Andrés, el hermano de Pedro. Yo siempre digo los hermanos pequeños. Yo creo que Pedro era mayor que Andrés y creo que Santiago también era mayor que Juan. Eso es que me lo he imaginado yo. Pero yo siempre le llamo a este pasaje los hermanos pequeños. Sobre todo porque son discípulos ya, antes de Juan el Bautista. Y su primo, San Juan Bautista, le repasa los 2 primeros discípulos. Se los pasa a su primo Jesús. Dice el pasaje que os digo, que se acuerdan de la hora, Jesús iba con Andrés, el hermano de Pedro. Y dice el pasaje: Maestro, ¿dónde vives? Jesús le contestó: venid y lo veréis. Fueron pues y vieron dónde vivía. Y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde.
no se le ha olvidado a Juan. A Juan no se le ha olvidado el primer contacto que tuvo con Jesús. ¿Dónde moras? Se van con él, pasan el resto del día con él. Un dato imprescindible a tener en cuenta es cuando Juan escribe, a finales del siglo I, como ya hemos dicho, ya habían aparecido las principales herejías cristológicas. Dimos un año aquí cristología, y a mí no me importaría volver a darlo, porque es una asignatura que es básica para nuestra fe. Tener el pleno conocimiento, por un lado, y convencimiento, por otro, de que Jesucristo es Dios, es Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, como dice el credo, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Tenemos todo el credo, ¿eh? Y si alguien no se lo sabe, que coja el catecismo de la Iglesia Católica, que te lo explica con pelos y señales. Yo me gusta recomendar el catecismo de la Iglesia Católica junto con la Biblia, porque en pasajes que puede resultarnos más o menos dificultoso esclarecer en la Biblia, en el catecismo lo encontramos todo palpable. ¿Qué verdades creo? Ya digo, ni todo el credo, todas las explicaciones del credo, pero no del credo de los apóstoles solamente, sino que llamamos de los apóstoles porque es el que difunden los apóstoles, sino el de la exégesis después de la primitiva Iglesia, que es el del concilio niceno-constantinopolitano. Son los dos primeros, bueno, junto con el de Calcedonia, concilios ecuménicos que sientan las bases de nuestra fe. Solemos decir el credo corto y el credo largo. ¿Por qué el credo largo? Porque entra la definición dogmática de la Iglesia de cada cosa, de todo lo que se ha definido en esos concilios que fueron, el pan y agua de la primera cristiandad, ¿no? Un dato imprescindible a tener en cuenta es esto que hemos dicho antes, que escribe a finales del siglo I. Y ya habían aparecido los primeros errores diciendo que si Cristo no es Dios, es un hombre creado, pero que tiene, etcétera, ¿no? Hay el helionismo, el arrianismo. Ya habían empezado a aparecer las primeras herejías acerca de Cristo, de la persona de Cristo, de cristología. Pues Juan, que vive todavía, va a salir al paso de primeras herejías cristológicas. Los docetistas, por ejemplo, que decían que el cuerpo de Jesús no era real, sino solo aparente, pues encontramos el pasaje de Juan en el encuentro con la samaritana, en el que, sin pasar de los primeros versículos, vamos a saber que Jesús se cansaba, se fatigaba, tenía hambre, sentía sed. Lo vais a sacar. Llegó así a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob. Había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Cerca del mediodía, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En esto una mujer samaritana, etcétera, ya empieza a contarnos todo lo que es ese pasaje del capítulo 4 con la samaritana, que es precioso también, que no tiene desperdicio, ¿no? Que llega y dice, dame de beber. Amaba, vemos también, a sus amigos. Jesús quería mucho a Marta y a su hermano Lázaro, y agradece la amistad sincera y la unción de Betania, y dirá aquello de déjala, porque estaba guardando el perfume para el día de mi entierro. Otro de las herejías, frente a los ebionitas, que afirmaban que en Jesús era un cuerpo de hombre al que tras su bautismo se le unió la divinidad, Juan muestra al Verbo eterno encarnado, hecho hombre y glorificado. No solo en momentos solemnes,
sino en toda su actuación humana. En él resplandece constantemente su gloria de Dios, Hijo de Dios, igual al Padre. Él es igual al Padre, también de su Evangelio. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas el sábado. Pero Jesús les dice: mi Padre no cesa de trabajar, y yo también trabajo. Y añade: por eso los judíos tenían aún más ganas de matarle, porque no solo no observaba el mandato sobre el sábado, sino además se hacía igual a Dios, al decir que Dios era su Padre. Existía antes de Abraham, y le salen al paso los judíos, ¿no? Yo existo antes de Abraham. Si todavía no tienes 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Y Jesús les contestó: os aseguro que yo existo antes de que existiera Abraham. Y que es persona distinta, pero el mismo ser. En la famosa cita de Juan 10:30, que nos la tenemos que saber de memoria todos. Y además que es fácil de aprenderse. Primero el 1 y luego el 3. 10:30. Capítulo 10, versículo 30 dice: el Padre y yo somos uno solo. O en nuestras traducciones encontraremos: el Padre y yo somos una misma cosa, es lo mismo, ¿no? Y en otro capítulo, en el 14, dirá: Felipe le dice entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le contesta: pero bueno, chaval, estás más perdido que las maracas de Machín. No le dice eso, le dice algo parecido: ay, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. Y por si queda duda, el que me ve a mí, ve al Padre. Respuesta directa de Jesús a uno de sus discípulos. Podríamos decir muchísimas cosas más de esta introducción, pero si os parece vamos ya con el análisis detallado del texto evangélico. Y vamos a empezar con el prólogo, que es súper importante y que solo con él hay para escribir un tratado de teología. Yo tengo un librote así, que solamente es del Evangelio, el principio, el prólogo del Evangelio de San Juan. Obviamente, si te quieres meter en profundidades, leerlo despacito y coger un lápiz, como hago yo, y subrayar cosas, ¿no? Pero nosotros nos caracterizamos por ser sencillos. Sencillos en nuestra explicación, no dados a grandes teologías, sino de afirmaciones de nuestra fe. Buscamos más que convencer, el dar pautas para el convencimiento. Y más que diplomar a nadie en Biblia, es coger las ganas de agarrar la Biblia y leerla. Eso es lo que más nos pudiera aprovechar a todos. Digo, puede servirnos como un epílogo resumen, una mirada de conjunto, una síntesis de todo el Evangelio, expresado de una manera sublime y de una profundidad grandiosa. Podemos dividirlo, ya para los que tomáis nota, en tres partes. Una, el ser preexistente del Verbo, del capítulo 1 y los 5 primeros versículos. Ahí habla de la preexistencia del Verbo. Segunda parte, la venida del Verbo al mundo, que serían los versículos del 6 al 13. Y tercera, la encarnación e importancia salvífica para los hombres, que sería del mismo capítulo 1, del 14 al 18. O sea, Juan, nada más comenzar, nos eleva a las relaciones íntimas en sus dos divinas personas. Primero. Segundo, relaciones Dios-mundo, todo creado por Él y para Él. Y tercero,
relaciones con el hombre, haciéndose hombre, y notemos que él emplea la palabra carne, que Juan está indicando aquello que se halla unida a lo terreno, a lo pasajero. Por ejemplo, dice en el 3:6, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. El espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Así, el Cristo en la carne ha venido a buscar al hombre pegado a la tierra para elevarlo al mundo celeste y elevará a participar de la naturaleza divina al que coma su carne. Vamos a leer, ya os pongo a hacer deberes. Vamos a leer del capítulo 1, versículos del 1 al 5. O casi no, mejor lo dejamos aquí, ¿eh? No, es que lo leemos hoy y lo explicamos el próximo lunes, mejor lo leemos el próximo lunes y lo explicamos el próximo lunes. Pero sabéis que vamos a empezar ya justo, ahí, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer los primeros 5 versículos. ¿Os parece? Al principio era el verbo y el verbo Esto estaba en Dios. es, pero déjalo, que lo leemos el próximo lunes, ¿eh? Vamos a empezar por ahí justo. Con ello recién leído lo explicamos. Y como ya tenéis la particularidad de que os he expresado lo que vamos a leer, podéis leerlo en casa y venir con preguntas, ¿ya? ¿Alguna duda hoy? Lo que has dicho antes de cuando dijo Jesús, el que ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿en qué cita es? Me has hecho muy deprisa y no me has podido voy muy rápido, sí, lo siento. Cuando dijo, el que me ha visto a mí, El que me ha visto a mí al ¿qué cita es? Es la de Felipe, ¿no? No sé, Felipe o Juan. Felipe. Capítulo 4. 14, 8 y 9. ¿Pero qué evangelio? De Juan. Juan 14. Juan 14, 8, 9. Gracias. Tanto tiempo hace que estoy aquí con vosotros y no me conocéis. El que me ve a mí, ve al Padre. Es 14, 8, 9. Desde el Padre y yo somos la misma cosa, ¿cuál es? 10, 30. 10, 30. Que hay que saberse de memoria, Carmela. Hemos puesto deberes, ¿eh? 10, 30. Voy a hacer una pregunta. Todo lo que está explicando es el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Pero hasta este momento, hasta el final de la clase, no hemos empezado a diseccionar el Evangelio propiamente dicho. Ya, pero le hago esta pregunta Dime. para, a ver, si yo cojo el Evangelio de San Juan y empiezo desde el capítulo 1, lo que se ha estado hablando aquí va a aparecerme en el Evangelio de San Juan. Es que como la señora está haciendo ahora, yo estoy un poco despistada porque No, tranquila, a mí tranquila. esto muy nuevo Tranquila. y estoy un poco. Yo de la- por ejemplo, y lo que usted ha dicho, yo sé que me va a costar muchísimo, pero por lo menos tener una idea, que es Claro. de San Juan, y si va a ser de San Juan, empieza en el capítulo 1, Yo- eso es lo que va a ir ustedes. Yo, no me llames de usted, llámame de tú, porque me parece que me hacen más viejo. Es verdad que ya tengo tantos, como decía Valina Morgan, y no lo puedo negar, pero tú ten la tranquilidad de que cuando... Es que hasta ahora casi todo lo he leído yo, ¿no? No, ¿Pero por qué? Pues eso me porque... viene muy bien que lo lea. Porque me ha parecido más didáctico el decíroslo yo todo de seguido, el hacer interrupciones para leer. Sin embargo, en otros momentos va a ser mucho mejor y será el procedimiento habitual que leeremos para explicar un pasaje. Leeréis para ser más exactos, ¿no? Entonces, de lo que he dicho, la gran mayoría de San Juan, pero cuando he recurrido a alguna otra cita para hablar algún testimonio, son de los sinópticos, y también lo suelo decir. ¿Sí? Es que las citas las necesitamos saber porque luego en casa consultamos. Claro. Si no nos da tiempo a poner todos los números de la cita, no hacemos nada. No. ¿Alguna más? ¿Se os ha escapado? Bueno, pues nada, me lo decís. Pues dejamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, de los días del cielo, Los santos se contemplan los ángeles. haz que nosotros, sus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas vivan reyes, Esa belleza tuya, que no recae en los manos, sino que en la verdad. María, Sol del cielo,
Despierta tu Navidad donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Refleja nuestros hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el reino, concede a nuestra gloria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con tanto contrario, mas con tu bandera nos sentimos dignos de vencer. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad iluminada. Sálvanos, María, bella como la luna, unida como el sol, temible como un ejército velado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Pues hasta luego. Bueno, Está muy bien grabado, o sea, se oye muy bien. sí, sí.